bien, ahí donde estás en tu casa, yo sé que todos andan ahí muy cómodos, pero es importante saber, como me gusta decir siempre, de tener nuestro tiempo con Dios, de poder meditar en la palabra de Dios, de poder saber qué es lo que Dios trae para nuestra vida en este tiempo, en este momento. ¿Por qué? Porque la gente de afuera dice, pon tu mente en blanco para que te relajes, pero como cristianos no tenemos que poner nuestra mente en blanco, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que Dios empiece a actuar en nosotros. Y como arriba creo que de este live dice el árbol y sus frutos. Y yo creo que ya se darán cuenta de qué voy a hablar, y es acerca de que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Y en Mateo 7, del 15 al 20, en la nueva versión al día, me gusta mucho esta versión, y si tú tienes ahí en tu casa puedes buscarla, o en algún otro dispositivo puedes buscar la palabra de Dios para que puedas hacer esta lectura conmigo. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7, del 15 al 20, cuídense de los falsos maestros que se acercan disfrazados de ovejas, pero que realmente son lobos capaces de destrozarlos. De la misma manera que uno puede identificar a un árbol por los frutos que lleva, así podrán identificar a esos falsos profetas por la forma en la que se comportan. ¿Quién confunde una vid con un espino o una higuera con abrojos? El buen árbol produce buenos frutos, el malo, malos frutos. Es imposible que el buen árbol produzca buenos frutos, pero por el otro lado es imposible que el mal árbol produzca buenos frutos. Por eso los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. Y esta versión de la Biblia me gusta muchísimo porque es muy, muy explicada. Es una parte en que tú lees y de verdad le entiendes. Porque en este tiempo, como todo está por Instagram, por Facebook, por todas las redes sociales, nosotros es importante, claro, alimentarnos de la palabra de Dios, pero aquí dice que tengamos cuidado. Muchas veces por andar buscando y no seguir la dirección de Dios, nos ponemos a escuchar cosas que no debemos. Nos podemos escuchar a personas que se dicen ser pastores, a maestros que se dicen enseñar cuando no están enseñando una sana doctrina. Cuando tú estás bien plantado, o si antes de que lo de la cuarentena y el tiempo que te tuvieron encerrado, tú estuviste bien en tu iglesia, no te tienen por qué confundir. Si eres muy nuevo, en tus oraciones le puedes pedir a Dios que te ayude a discernir, a identificar a quién persona tú puedes escuchar, porque muchas veces las personas a las cuales tú estás escuchando no traen una palabra de sabiduría, no traen una palabra de inteligencia. Y no me refiero a esto como decía el apóstol Pablo, que yo ya lo haya alcanzado todo, sino que cuando la gracia de Dios está sobre nuestra vida, Él nos hace distinguir las cosas buenas y las cosas malas. La palabra de Dios dice que el árbol se conoce por su fruto, y eso es importante saber. Usted no va a pensar de que si ve un árbol de mangos va a decir, es un árbol de manzanas hermoso. No, porque sabe cuál es ese fruto, y si sabe que es un árbol de mangos, pues es un árbol de mangos y no se puede cambiar. Si es un árbol de manzanas, es un árbol de manzanas y no se puede cambiar. Y en este tiempo, en estos últimos tiempos, el Señor quiere que nosotros realmente tengamos esa conexión con Él para poder distinguir el tiempo en el que estamos viviendo, para no escuchar a los falsos profetas, aquellas personas que solo hablan por hablar, aquellas personas que solo quieren alimentar su ego, que solamente quieren decir palabras dulces, pero no quieren confrontar cuando es necesario confrontar. Sí, también la palabra de Dios dice que sí nos confronta, pero también nos consuela. Pero muchas veces hay pueblo que solamente quiere que los apapache, que los consuelen, pero cuando estamos pecando, se nos es difícil decir, bueno, cometí este error. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí la palabra de Dios que el árbol dice que se conoce por sus frutos, y que un buen árbol tiene que dar buenos frutos. Y ahí en su casa yo le hago esta pregunta: ¿qué tipo de frutos está dando? ¿Cómo es que se está acercando usted a Dios? ¿Realmente está buscando la presencia de Dios? Algunos se sienten, es que estoy muy encerrado, pero la Biblia dice que
para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque al estar en casa, quizás usted antes se distraía un poco más, pero porque salía, pero al estar en casa se da cuenta de todo lo valioso que pueda tener en casa, al momento de disfrutar a su familia, al momento de pasar ese tiempo con Dios, de poder estar en su presencia. Estos días de ayuno desde el lunes han sido días de bendición. ¿Por qué? Porque Dios está usando este tiempo para que su iglesia realmente se conecte con Él, para que realmente la iglesia deje de estar viviendo una vida de fantasía, sino que empiece a vivir una vida de fe y de valor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una de las cosas que me sorprende, que nos explica mi papá, es de que el valor no es ausencia del miedo, sino el dominio de. Pero solos no podemos, necesitamos la gracia de Dios. Aquí dice, para dar un buen fruto tenemos que ser buena tierra, y Dios es quien hace que seamos buena tierra y demos buenos frutos. Ninguna otra cosa que ha sido creada, porque Dios no es creado, es creador, puede hacer que nosotros fructifiquemos. Solamente Dios puede hacer que espiritualmente tengamos esos frutos, que realmente se noten esos cambios en nosotros. Muchas veces usted limpia su cuarto, muchas veces quizás mueve solo una cosa y nadie se da cuenta, pero lo importante no es que la gente se dé cuenta al principio, sino que usted tenga la certeza que está empezando a hacer cambios en su vida. Quizás es su cuarto, pero eso pasa con nuestra vida interna, que quizás la gente que nos mira no percibe los cambios que hemos tenido, se burla porque somos cristianos, pero lo importante es que usted esté seguro de que Dios está haciendo la obra en su vida. Salmos 85:12 dice, ciertamente el Señor dará lo bueno y nuestra tierra dará su fruto. Eso quiere decir que es el Señor quien hace que la tierra produzca, quien hace que usted produzca. Y aquí lo que le decía hace rato, que para que demos buenos frutos tenemos que ser una buena tierra. Y la Biblia dice que nuestra humanidad está corrompida, nosotros humanamente estamos corrompidos, pero por la gracia de Dios, Él nos hizo reconciliarnos con el Padre para tener nuevas oportunidades, para poder acercarnos a Él y tener su gracia presente todos los días. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos a Él confiados hacia el trono de su gracia. Génesis 1:11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla, y así fue. Esta parte de la Biblia también me asombra de Génesis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él hace las cosas con una sola palabra. Él prepara la tierra. Si aquí dice que le dijo a la tierra que produzca fruto, que dé su semilla, porque no solamente es el fruto, sino que dentro de ese fruto trae semillas para dar más fruto y puedas dar alimento. Y es necesario saber esto. ¿Por qué? Porque fuera de Dios nada tiene sentido. Nuestra vida realmente agarra sentido cuando tenemos una relación con Él. En el Génesis Él estaba creando todo y Él estaba ahí. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y todo era un caos, pero me sorprende que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir de que Dios estaba preparando esa tierra para que diera mucho fruto. Y no sé cómo te estás preparando tú para dar frutos. No sé cómo tú estás anhelando la presencia de Dios sobre tu vida para que en este tiempo que estemos viviendo, porque sabemos que el Señor viene, pero antes de que Él venga tiene que haber ese despertar y que tu vida se pueda ver esos frutos que Dios quiere que tú des. Se puede ver lo que Dios realmente ha puesto en ti, porque muchas veces esa tierra es sembrada. Cada vez que tú escuchas una palabra, se riegan semillas. Pero ¿cómo puedes hacer que eso florezca? Te tienes que seguir llenando de Dios, tienes que adorar a Dios, tienes que seguir buscando de Dios, alimentándote, porque no solamente es de que escuchar nuestras transmisiones, o diferentes prédicas, sino que todos los días puedas agarrar tu Biblia y puedas pensar y puedas meditar en lo que Dios está trayendo para ti, o qué es lo que Dios quiere para ti en este tiempo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no
la Biblia dice que todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer le pertenece a nuestro Señor, y eso es lo más impresionante, porque la Biblia dice que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios justo, Dios nos santifica, Dios quiere que realmente su iglesia empiece a dar frutos. La Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado. La Biblia dice que Dios es la vid y nosotros somos los pámpanos. Somos esas ramitas que están juntas a la raíz, y que por la gracia de Dios, por su presencia, por su Espíritu, hace que nosotros demos mucho fruto. Pero si usted se separa de Dios, porque puede escuchar transmisiones, pero ¿cómo me refiero a que está separado? De que lo escucha pero no le entiende, no entiende la palabra de Dios, o quizás está entendiendo pero la rechaza, no quiere seguir más allá. Pero cuando usted agarra la palabra de Dios, no solamente la escucha, sino que lo pone en práctica, es donde usted empieza a producir más frutos. Si usted permite que Dios obre en su vida, va a dar mucho fruto. Esto es importante saberlo siempre, en cada momento de nuestra vida, que lo que hacemos realmente esté ligado hacia la voluntad de Dios. Marcos 4:20 dice: y a otros aquellos que se sembró la semilla en la tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan y dan fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Aquí en Marcos está hablando de cuando el sembrador salió obviamente a sembrar. Cayó en diferentes tierras, pero yo me pregunto, si se puede hacer esta pregunta: ¿qué tipo de tierra es usted? Y me impacta porque el Señor no solamente hace que sea al 30 o al 60, sino al 100 por uno, porque usted está tomando la palabra, porque usted está creyendo lo que Dios trae para usted. Y eso es importante, de que todos los días de nuestra vida podamos aferrarnos a Dios, que todos los días de nuestra vida podamos decirle: Señor, bueno, hoy es un nuevo día, sé que tus misericordias son nuevas, pero ¿qué tienes para mí hoy, Señor? Porque a veces tú piensas que lo que pasó ayer, bueno, el Señor me habló, sentí su presencia, está bien, pero todos los días podemos sentir su presencia, porque si no sentimos todos los días su presencia, no solamente de sentirse bonito, incluso en las preocupaciones y cosas así, Dios hace que entendamos que Él está con nosotros, y eso hace que nosotros crezcamos, eso hace que entendamos de que también eso es su presencia, porque de repente dices: es que su presencia está aquí, y piensas que, bueno, levanto mis manos y lloro, pero cuando estás en tu momento de debilidad, cuando estás en tus momentos más vulnerables, tienes que recordar que la gracia de Dios es quien te sostiene, aunque sientas que te estás cayendo, tienes que recordar que Dios es quien hace que esa tierra de fruto. ¿Y por qué duele? Porque para que una tierra sea preparada, pues alguien tiene que preparar esa tierra, tiene que cuidar de esa tierra. Y aun cuando ya está creciendo un árbol de frutos, cualquier fruto, la Biblia dice que es Dios quien poda, es Dios quien limpia. Y mi papá me explicaba eso. A mi papá le gustan mucho las plantas, los árboles. Hoy precisamente sembró un montón de pinitos. Le gusta hacer esto. ¿Por qué? Porque uno aprende ahí también de la naturaleza, aprende mucha sabiduría, porque hay que cuidar de esas plantas, hay que regarlas, hay que quitarle las hojas que no sirven, y es lo que Dios hace en nuestra vida. A veces decimos: es que todo me va mal, pero solamente vemos el lado negativo, pero tenemos que ver como cristianos el lado positivo, que Dios está obrando. Para que un árbol dé más fruto, tiene que ser limpiado. Para que tu vida dé más fruto, tienes que ser limpiado. Tienes que reconocer cuál es tu falta delante de Dios. Tienes que saber en qué es lo que Dios está tratando contigo a través de los procesos que estás pasando en este momento. Es importante que tú siempre te metas en la presencia de Dios. Aquí les decía, usted debe de permanecer en la presencia de Dios. Porque Salmos 1, ese es un texto muy conocido, pero me gustaría leerlo para ustedes. Dice del 2 al 3: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, esta es una
una promesa de Dios para su vida. Muchas veces usted solo lee por leer, pero antes no hizo una oración diciéndole a Dios: Señor, necesito que tu Espíritu me hable a través de esta palabra, porque cuando usted se agarra de la mano de Dios y dice: bueno, Señor, hoy quizás leí este proverbio, pero quiero que tú me hables, Señor, porque mi vida necesita de ti, porque humanamente usted también tiene que reconocer esto que necesitamos de Dios, porque muchas veces llegas y lees tu Biblia, pero no le entiendes nada, o simplemente lees y dices: bueno, ¿y qué más pasa? Es porque necesitas conectarte realmente con Él, necesitas agarrar tu Biblia, pero antes decirle: Señor, ¿qué es lo que tienes para mí hoy? Por ejemplo, en mis oraciones de la mañana yo le digo: Señor, háblame a través de tu palabra, pero también háblame a través de las cosas, porque Dios no solamente te habla en la palabra, que es la palabra más efectiva, profética, sí lo creo, pero también nos habla a través de la naturaleza, a través de las demás personas, a través de lo que está pasando. Dios nos está hablando, y muchas veces no escuchamos porque hablamos demasiado. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque solo vamos con quejas, con sugerencias delante de Dios, y no ponemos las peticiones. Muchas veces Dios te dice: pon tu carga sobre mí, y lo que hacemos es hablar de nuestra carga. Hoy escuchaba un pastor que decía: a veces no le dejas a Dios esa carga, hablas de tu problema, porque una cosa es decirle: Señor, te entrego mi carga para que tú sigas haciendo tu trabajo conmigo. Y muchas personas no hacen esto, no entregan sus cargas, pero sí hablan del problema. ¿De qué forma? Señor, me pasa esto, Señor, me pasa el otro, y lo único que haces es quejarte delante de Dios y no decirle: Señor, estoy pasando esto, pero creo que tú estás conmigo. Señor, estoy en una situación difícil, mi familia está muy enferma, pero creo que tú eres el Dios que me sana. Y esos frutos de fe que empiezas a producir es a través de que tú declares la palabra de Dios sobre tu vida. Tú no puedes tener una vida cristiana si no lees la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos recuerda sus palabras de día y de noche. La Biblia dice que nosotros tenemos que confiar en Él, en lo que Él dice, no solamente creer que Él existe, sino realmente saber que Él es un Dios poderoso, es un Dios que para Él no hay nada imposible, que Él puede traer sanidad a tu casa, que Él puede traer liberación a tu familia cuando tú lo crees. Tienes que declarar la palabra siempre en tu casa sobre tu familia. Es como regar tu arbolito, es como cuidar de esa semilla. La Biblia dice que mucha gente va a decir en aquel día: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero nunca cultivaron su vida espiritual dentro de ellos. Hicieron cosas que sí, supuestamente era para Dios, pero porque los dones son irrevocables, pero no cuidaron su planta, que son ellos mismos, dentro de ellos, para sentir la presencia de Dios, para dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque sí se escucha muy bonito decir: bueno, Dios te ha dotado de dones, Dios te ha dado muchas habilidades, pero la Biblia dice que si hablamos muchas lenguas, si hacemos tantas cosas y no tenemos amor, nada somos. La Biblia dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, y esto es lo que Dios está buscando en este tiempo. La Biblia dice que si uno ora a Dios pidiéndole por su pueblo, pidiendo por tu casa, pidiendo por tu hogar, eso significa humillarse delante de Dios y decirle: Señor, perdónanos, Señor, sana nuestra tierra. Él va a oír desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Y esta es nuestra oración como iglesia. También al orar estás produciendo frutos. ¿Por qué? Porque al orar por tu nación, al orar por tu ciudad, al orar por tu estado, no te conviertes en una persona egoísta, sino una persona que quiere extender sus manos y ver cómo esas ramas y esos frutos puedan darse. Quizás físicamente tú no puedes llegar a más personas, pero tus oraciones sí. Y eso también es dar frutos, porque nos conectamos con Él. Y esos frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuáles son? En griego es metanoia, que significa cambio de actitud, que significa un cambio de manera de pensar. El mundo nos quiere meter una manera egoísta de pensar en ti mismo. Piensa en tu salud, piensa solo en ti, pero en Cristo no solo piensas en ti, sino que piensas en los demás. Y eso también es dar fruto. ¿Por qué? Porque no solamente un árbol da solo un fruto, sino que da muchos frutos. Puede ser la misma clase, pero muchos frutos para que más sean alimentados. Y eso es lo que el Señor está buscando, que haya arrepentimiento dentro de nosotros primero. Sí queremos la gloria de Dios, pero antes de eso, Dios quiere que en nuestra intimidad con Él haya ese cambio dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no nos amoldemos
a la imagen de este mundo que es corruptible, sino que nos amoldemos a la gracia de Dios, a su poder, a su favor, de decirle: Señor, que no sea yo sino tú en mí. Los apóstoles decían, el Señor decía: yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Quién decía esto? El rey David decía, y no solamente él, sino que todos los apóstoles decían lo mismo. Quizás no las mismas palabras, pero sí con sus actitudes. Decían: Señor, si me voy a gloriar por lo que tú eres, Señor. Porque ellos ya habían comprendido de que lo que pasa en este mundo ya no es importante, lo que pasa dentro de ti es lo importante. Porque queremos ver cambios externos cuando no hay cambios internos. Hay muchos árboles que se ven tan bonitos, hay muchos árboles que los frutos se ven tan buenos, que cuando uno los abre, están llenos de gusanos, no sirven para nada. Y la Biblia dice que ya la hacha está puesta para los árboles que no den buen fruto. Y yo le dije al Señor: yo no quiero ser un árbol que no esté dando frutos o que esté dando frutos podridos. Señor, yo quiero dar frutos conforme a lo que tú quieras para mí. Y eso es lo que hoy les invito a que ustedes puedan hacer ahí en su hogar, en su casa, con su familia. No aparenten ser algo que no son. Yo entiendo, porque cualquier familia tiene situaciones difíciles, pero de ser una persona falsa, diga al Señor: yo quiero ser una persona transparente, una persona que realmente sea un impacto, que lleve tu gloria, Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios tiene misericordia de ti, Él va a hacer que tu fruto sea bueno. Que no solamente porque vemos a muchas personas cantar muy bien, pero no sabemos si están teniendo su tiempo de intimidad con Dios o hablar de Dios. Como les decía hace rato, se van a presentar delante de Dios y decir: bueno, Señor, hice esto, hice el otro, pero nunca los conocí, dice el Señor. Lo que Dios está buscando en este tiempo es de que la iglesia vuelva a Él. Que la iglesia le diga: Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento. Cambia nuestra manera de pensar. Que volvamos a la senda antigua y realmente conectarnos con Él, realmente ver lo que Él trae para nosotros, ver su gracia manifestada en este tiempo. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Hay promesa para los niños, hay promesa para los jóvenes, hay promesa para los ancianos. Y a veces la gente mayor dice: es que yo no puedo, pero sabe, Caleb tenía 85 años cuando Dios permitió que conquistara más tierras y derrotara gigantes. Entonces no importa la edad que tenga, sino las ganas que le ponga en buscar a Dios, en que Dios obre en su vida, en que Dios haga de usted algo nuevo. Porque la Biblia dice que en las manos de Dios nosotros somos como el barro, que Él le va dando forma a nuestra vida. Y eso es importante, porque para que la excelencia del poder sea de Dios, o sea, que el tesoro que tenemos dentro de nosotros no es porque seamos tan bonitos o tengamos tantos talentos, sino porque es Él en nosotros, es Él quien nos deja ver su gloria. Pero para ver su gloria, una vez más, necesitan arrepentirse. No sé qué tanto hace en su casa estos días, las distracciones. Yo no digo que no, yo también tengo Instagram y como chava quizás hago en vivos o a veces juego con mis amigas en los en vivos y cosas así, pero la Biblia dice que todo tiene un tiempo. Y antes de cualquier cosa es importante darle gracias a Dios por todo y dejar que Él obre en nuestras vidas. Si yo hoy le pregunto, y ahí va a comentar, ¿qué es lo que quiere que Dios haga con usted? Y me va a poner un montón de cosas, pero ¿qué es lo que está haciendo usted para que Dios lo haga? Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Pero Dios es un caballero. Realmente Él nos transforma como nosotros abramos nuestro corazón. A veces nos da miedo: es que si tardo mucho en la oración van a decir que soy religioso, ¿no? La Biblia dice que nadie sepa lo que haces, o sea, ni que tu derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, o que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Pero en cosas espirituales, o algo sano, de que te puedas encerrar en tu cuarto y puedas hacer un altar de adoración ahí, donde Dios esté podando tu vida, donde Dios esté limpiando tus hojas, donde Dios esté trayendo sanidad también a ti, porque también hay plagas en las plantas.
Pero Dios es nuestro protector. Dios es quien cura todo eso. En Apocalipsis habla acerca del árbol de la vida que sirve para sanidad a las naciones. Si Dios usa un árbol así, ¿cómo cree que Dios no va a usar su vida también? Para que usted sane, para que sea una bendición en su casa. Y si usted ahora se ha sentido seco, sin frutos y sin fuerza, es normal. Hace rato tenemos que reconocer y delante de Dios en qué son nuestras partes de debilidad. Dios lo sabe, pero me gusta cuando Jesús le decía a las personas enfermas, ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Y Él con su infinito amor y misericordia ya lo sabía, pero quiere que nosotros soltemos esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestro espíritu también se libera. Y al soltar esto, reconocemos que necesitamos todos los días de Él, necesitamos que Él nos sane, necesitamos sentir el toque de su presencia, como aquella mujer que tocó el manto de Dios, solamente necesitó tener fe para que sucediera un milagro. Y Dios en este tiempo, en este año, quiere resurgir un manto de sanidad y quiere empezar con su iglesia. Y si nosotros como iglesia nos unimos para dar frutos, ¿qué frutos? Frutos de oración, frutos de decirle, Señor, yo quiero ser parte de esta gloria que está viniendo. ¿Por qué? Porque quiero conectarme contigo, porque quiero conocer quién tú eres, porque quiero saber los planes que tienes para mí. La Biblia dice que Él tiene planes de bien para nosotros, aunque en este mundo parezca un caos. En Cristo somos más que vencedores. Y es importante saber de que Dios en cualquier momento va a estar con nosotros. Y le decía hace rato, si usted hoy se siente cansado, sin fuerzas, ore al Señor para que Él envíe su lluvia nuevamente hacia usted y usted pueda dar nuevamente frutos. Porque la lluvia en la Biblia significa vida, el agua significa pureza. La Biblia dice que los que son santos santifíquense todavía y los que sean inmundos todavía. ¿Y qué es santo? Es apartarse para Dios, buscar su presencia. Y es importante tener nuestra vida limpia, pero no podemos hacerlo solos. La Biblia dice que Él quiere ayudarnos. Dios quiere ayudar a usted ahí donde está en su casa, quiere ayudarle en la situación en la que está. Él quiere permitir que su lluvia vuelva a caer sobre su casa. Muchas veces he escuchado a mi papá que dice, no vivas de glorias pasadas. Sí es cierto, hay que vivir la gloria presente que Dios está trayendo para nuestros tiempos en este momento. Y en Santiago 5:18 dice, y oró otra vez y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, si usted quiere la lluvia de Dios, primero tiene que dar frutos de arrepentimiento, después tiene que conectarse siempre con Él. Y aunque como humanos tenemos errores, la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Jehová puede volver a derramar su lluvia de sanidad, su lluvia de bendiciones sobre usted, sobre su casa, y puede traer esa libertad que usted está necesitando. Porque quizás se siente oprimido por la situación en la que estamos pasando, pero la Biblia dice que Él nos ha hecho libres, que Dios nos ha dado un espíritu de paz, que Él es el príncipe de paz, que Él es nuestro Padre de paz, porque también dice que la paz que nos ha dado sobrepasa todo entendimiento. Y la lluvia que Dios quiere traer para usted también es una lluvia de paz, de confiar en Él en medio del peligro, en medio de las cosas que puedan estar pasando. Usted siempre pueda ver a Jesús en su vida, siempre puede ver lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer en su familia. Si su familia ahorita está un caos, usted declare la palabra de Dios y dígale, Señor, yo quiero que mi familia pueda ver los frutos que tú estás haciendo en mí. Padre, te pido que me ayudes a seguir adelante, que me ayudes a esforzarme, que me ayudes a pelear la buena batalla, porque esta carrera, algunos corren más, otros van más lento, pero la Biblia dice que Dios no nos deja ni nos desampara, que Él siempre va a estar con nosotros y siempre lo ha prometido. Pero este tiempo es para que usted crea, no solamente que escuche, sino que sea esa tierra que está cayendo la semilla y que crea para que haya fruto.
porque ya creo que ya basta de tanto pueblo que solo viene a la iglesia pero no están produciendo nada. Empiece a ver esos cambios en su vida y tome una decisión, la decisión realmente de seguir a Jesús. Que no solamente escuche por escuchar, sino que le diga, Señor, que cada vez que yo escuche tu palabra, pueda guardarla en mi corazón y pueda hacerla mía y pueda declarar tu palabra siempre, porque sé que estás conmigo. Y usted tiene que saber que Dios quiere siempre que usted dé frutos. ¿Por qué Dios quiere siempre que dé frutos? Porque a Dios no le agradan los árboles secos, aunque claro, Él puede restaurarlos, pero hay personas que simplemente no quieren buscar la presencia de Dios. Quizás su pastor se esfuerza, el líder de su célula se esfuerza por compartir la palabra de Dios, pero usted no quiere tomar de su parte. Entonces usted tiene que poner de su parte para decirle, Señor, bueno, quizás no tengo muchas ganas, pero vuelve a mí mi primer amor. Quizás como usted había empezado antes, que oraba más seguido, que ayunaba, que compartía de otros la palabra de Dios y lo dejó de hacer. Si usted hace eso, también su espíritu se va llenando. Necesita volver a esa intimidad, a ese tiempo con Dios como lo hacía antes, para que su casa esté bien. Porque la Biblia dice que una casa dividida no puede prosperar. Y Dios, claro que quiere prosperarlo, Dios quiere traer bendición en medio de esto que todo el mundo dice, la crisis, pero la Biblia dice que vamos a comprar sin dinero. Y también esos son buenos frutos. ¿Por qué? Porque a Dios dar frutos en nuestra vida, no solamente frutos espirituales, sino frutos materiales. Él lo puede hacer, pero tenemos que creerle. Muchas veces queremos cosas de Dios, pero la Biblia nos pide, Dios dice que le demos nuestro corazón a Él. Y a veces, Señor esto, Señor el otro, dame esto, dame el otro, pero ¿qué tienes tú para darle a Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo para que realmente ese fruto siga creciendo en ti? En Deuteronomio 39 dice, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar, y esa es una promesa ahí donde estás en tu casa, puedes tomarlo. Y aquí es donde te digo que no solamente quiere prosperarte espiritualmente, que es importante, sino también físicamente. A tus hijos y todo lo que tú tengas será prosperado en el nombre de Jesús. Dice Deuteronomio 39, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano. En el fruto de tu vientre, el fruto de tu vientre pues son los hijos, el fruto de tu ganado y el producto de tu tierra. O sea, son cosas que uno tiene, que Dios quiere que prosperen, porque si usted se mantiene en Dios, si usted cree en Dios, si usted se agarra realmente de la mano de Dios, Dios va a hacer grandes maravillas sobre su vida, pues el Señor de nuevo se deleita en ti para bien, tal como lo hizo con tus padres. Entonces, la Biblia dice que el Señor se deleitaba con nuestros padres espirituales. ¿Quién puede ser un padre espiritual? Abraham. Era un hombre próspero, no solamente se mira como el amigo de Dios porque era un hombre de confianza, y Dios no solo lo bendijo dándole frutos espirituales porque tenía gracia de Dios, sino que también cosas materiales, pero no para levantarse el ego, sino para que la gente viera que al creer en Dios y al ver que Dios está trayendo bendición sobre su vida espiritual, también Él hace que sus cosas materiales sobreabunden. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo probemos en nuestros diezmos y ofrendas. También eso es dar fruto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Si usted quiere ver un cambio en su casa, si usted quiere ver algo nuevo dentro de usted, tiene que dejar que la mano poderosa de Dios esté actuando dentro de usted y que Dios haga lo que Él tenga que hacer, porque muchas veces le pedimos a Dios para chantajearlo, muchas veces no nos acomodamos a su voluntad porque queremos que Él haga lo que nosotros querramos, pero tenemos que hacer lo que Él quiera. Sí creo que hay sueños que Dios ha puesto en su vida que van ligados a su voluntad,
pero eso usted lo debe de saber muy profundo dentro de su corazón. ¿Y cómo va a saber las respuestas de Dios? ¿Y cómo va a ver el fruto de Dios en su vida? ¿Y cómo va a ver que Dios haga florecer en tierra árida? Porque también una parte de la Biblia, no recuerdo ahora el capítulo, pero dice que donde no había agua, Él hace que broten manantiales. Donde habían plantas secas, Él hace que vuelvan a crecer frutos nuevos. ¿Cómo Él puede maldecir también? ¿De qué forma? Una vez quería higos de una higuera y no era el tiempo, pero el Señor maldijo esa higuera y se secó. Pero no esperemos esas maldiciones, esperemos la voluntad de Dios. La Biblia dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Iglesia, este es tiempo de que te levantes. Este es tiempo en que tú creas que Dios está realmente contigo, no porque lo escuches, sino porque lo estás viviendo en vida propia. Estás viviendo la gracia de Dios sobre ti. Estás sintiendo de que realmente esa conexión con Dios está contigo. ¿Por qué? Porque en tu vida están empezando a haber nuevos cambios. En tu vida están habiendo frutos. ¿Por qué no simplemente eres un árbol bonito, sino que dentro de ti realmente el Espíritu Santo reina? Realmente que tú puedas orar por enfermos y sanar. Porque muchas veces tú dices: es que vas a la iglesia, eres religioso, ¿y qué? No nos avergonzamos de Jesús, porque nuestra vida no está acomodada al sistema de este mundo. Nuestra vida no depende de lo que digan las autoridades ni lo que digan las leyes humanas, porque la Biblia dice que Dios gobierna sobre reyes, sobre principados y sobre potestades. No importa lo que digan, nosotros vamos a confiar que la gracia de Dios va a estar sobre nuestra vida para seguir dando fruto en este tiempo. Porque todo el mundo dice: hay sequía, todo el mundo dice: ese es un tiempo de crisis, pero la Biblia dice que si no hay nada, Él va a hacer que tu casa vuelva a dar frutos. Él va a hacer que tu vida vuelva a dar frutos, porque al que cree todo le es posible. Y tú dices: sí, yo quiero, amén, claro, pero te digo una vez más, necesitas volver a tu tiempo con Dios. Necesitas volver a encontrarte con Jesús y decirle: Señor, que yo mengue para que tú crezcas en mí. Vivir esa experiencia. Aquellos jóvenes delante de ese rey que quería que adoraran a una estatua, dijeron: ¿sabes qué? No nos vamos a inclinar ante tu estatua, porque vamos a adorar solamente a Dios. Y si nos quieres lanzar a ese horno, lánzanos. Ellos estaban dando frutos de libertad y frutos de confianza. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Ese rey los mandó a ese horno de fuego y ellos confiaron en Dios. Pero lo que me sorprende de ellos es que dijeron: creo que Dios nos va a salvar, y así no nos salvare. Nos vamos a meter porque solamente a Dios vamos a adorar. Y este tiempo, iglesia, ahí donde estás en tu casa, es tiempo que tomes la fe nuevamente y que ya dejes de estar jugando, que empieces a creer en ese Dios verdadero, que no es un juego, sino que es nuestra vida misma. Es tan real como el agua sobre las plantas. Cada mañana le digo: Señor, te necesito como las plantas necesitan agua. Porque si tú oras, por eso te digo mucho que tu relación con Dios, ¿por qué? Porque al orar eso es oxígeno. La oración es el oxígeno de la iglesia. Y si tú no lees tu Biblia, no va a pasar nada. ¿Cómo vas a saber las promesas de Dios y lo que Dios quiere traer para ti y lo que trae para estos últimos tiempos si no lees tu Biblia? Te desconectas de todo y te desconectas de Dios, pero aprende a desconectarte de todo y conectarte siempre con Dios, que eso es lo más importante. Queremos ver a señoritas como Esther, que se pararon ahí delante del rey a pedir por su pueblo, para que Dios trajera misericordia nuevamente, para que esa mortandad cesara, para que el enemigo de Israel quedara avergonzado. Y ese es el tiempo que también el Señor quiere levantar a gente que esté dando frutos de confianza en Él, frutos de libertad y frutos de espera. La Biblia dice que la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero si el Señor viene por su iglesia, Dios te está perfeccionando aún más. Y si no está pasando nada por ti o si sientes que no estás dando frutos, es porque realmente tiene que haber arrepentimiento en ti. Es porque realmente tienes que volver a tu tiempo con Dios y decirle: Señor, yo creo en tus promesas.
promesas para mi familia, para mi nación, para mi estado, para el lugar donde tú estés, porque la Biblia dice también que el Señor prometió que donde pisare la planta de tus pies ese lugar sería bendecido. Pero no pueden ser cualquier persona, tienen que ser personas llenas de fe. Es una bendición poder estar en la clase de oración, porque nos enseñan a orar y levantar un altar de adoración, de confiar en Dios, como Elías, como aquel profeta de fuego que no se detuvo por los Baales, sino que confió en Dios y levantó su casa. Y ese es el tiempo para que tú creas ahí donde estás, para que Dios esté restaurando ese corazón que por años ha estado dolido. Las raíces de amargura son lo que estorban en tu vida para que tú no des fruto. Eso estorba, por eso no estás dando fruto. Cada vez que te puedas acercar a Dios, dile: Señor, quita toda raíz de amargura dentro de mí, porque yo quiero ver tu gloria. Y ahí donde estás, no sé si estás sentado, si estás parado, si solo estás viendo. Sabes, Dios escucha nuestros pensamientos. Puedes estar en la posición que tú quieras, obviamente respetándolo. Pero te invito a que hagas esta oración conmigo, porque Dios quiere traer un nuevo tiempo para su iglesia. Y lo está haciendo, pero quiere traer sanidad interna. Quiere sanar tu mentalidad. ¿Por qué tu mentalidad? Porque nuestra mente es el campo de batalla y el diablo quiere comer esos frutos. Hay una parte en la Biblia que el Señor dice: voy a deshacerme del devorador para que tu tierra dé frutos, para que los frutos que están en el piso sirvan y que tu tierra no sea estéril. Iglesia, ahí donde estás en tu casa, yo no sé si te sientes estéril espiritualmente, pero es tiempo que vuelvas a Dios. Es tiempo que te vuelvas a conectar con Él y le digas: Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios fuerte, bueno, eres un Dios fresco. ¿Por qué fresco, Señor? Porque haces descender tu lluvia, Señor. Porque haces crecer, Señor, árboles donde no habían. Ayúdanos a distinguir a los falsos profetas para no desviarnos de tu camino y que estos frutos se coman, Señor, sino dar buenos frutos, Señor, para que más puedan ver tu gloria, Señor. Que seamos personas, Padre, que reflejen tu gloria todos los días de nuestra vida. Señor, te pido por cada persona que esté ahí escuchando en casa, que vuelvas a traer sus corazones a ellos, Señor, en reconciliación, para que vuelvan a tener esa intimidad contigo, puedan dar mucho fruto. Que al leer ellos su Biblia, Padre Celestial, puedan escuchar, puedan sentir tu presencia en sus corazones y en sus mentes, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y aquellos que aún no te conocen puedan venir al arrepentimiento, Señor, a tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.